¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes que nada, hoy sí toca. Probablemente que te preguntes, ¿qué demonios vamos a hablar el día de hoy? ¿De verdad yo vamos a hablar de espiritualidad en los negocios? ¿Qué mosco te picó? ¿Qué te traes? ¿Por qué andas tú? ¿En qué drogas andas? ¿Y andas en el ayahuasca y en cosas de ese tipo? Bueno, sí y no. Ya desde hace mucho tiempo yo ando metido en el tema de la espiritualidad por varias razones. Porque te voy a explicar rápido de una vez. Déjame nada más checar ahí estamos, perfectamente bien. El sonido. Bueno, te voy a explicar de una vez porque si no se me va la secuencia y se me va todo el rollo. Creo que la espiritualidad es una muy buena medicina y en los negocios puede ser muy útil en términos de estar en calma. Los negocios son procesos sumamente complejos, son sumamente estresantes, confunden a la mente el brillo del dinero, el brillo de las comisiones, de los bonos, hacen que te mueva muchas cosas, emociones, sentimientos, intereses. Los negocios también están muy enfocados en moverte de tu centro, de lo que es verdaderamente importante, de lo que es relevante en tu vida. Saber que los negocios son algo aparte de lo que eres tú en realidad, ¿no? Y sobre todo algo que es muy importante es cómo se va moviendo el ego. Durante mi carrera profesional he tenido muchos movimientos en donde voy hacia arriba y hacia abajo, pero el ego es algo que es esa pequeña sombra, ese pequeño personaje que te sigue y que te saca de centro, te malinforma, te da consejos erróneos, equivocados y te lleva a otro sitio porque te dice cosas falsas, cosas de lo que quieres escuchar, pero no de lo que es la realidad. A través del a través del tiempo he pensado que los negocios tienen una habilidad, una capacidad de moverte hacia una fantasía que es muy irreal con respecto al mundo que nos corresponde. Y la espiritualidad creo que es un camino que te lleva a estar justo eso, ¿no? Estar muy enfocado y muy en lo que debe ser y darte cuenta de para lo que sirven las cosas, para lo que sirve el dinero, para lo que sirven las comisiones, para lo que sirven los amigos reales y los amigos falsos del trabajo, identificarlos, encontrarte. Entonces la espiritualidad es una medicina per se, así se describe básicamente el chamanismo, por ejemplo. Es un proceso eh, psicológico, es un proceso de reglas, ético, moral, sumamente importante. Entonces, por eso voy a hablar de espiritualidad. No vayas a pensar que aquí nos vamos a poner a rezar o a cantar Hare Krishnas, que eso es para otra sesión. Pero sí te voy a explicar un poquito hacia dónde vamos. Muy bien. Bueno, pues tú has escuchado o has visto, si me has seguido, que estamos platicando muy seguido sobre lo que es un evento que hago normalmente que se llama Burgers and Vino. Déjame contarte, story time, de cómo nace este evento. Durante los procesos de la pandemia, estuve yo trabajando, como sabes, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, TikTok todavía no estaba, pero en todas las redes sociales, tratando de acercarme a la gente, tratando un poquito de ayudar con un poquito de humor, con un poquito de reflexión, con un poquito de mensajes de todo tipo. El programa no tenía nombre el programa y después se llamó Terapia de Storytelling porque todos estábamos en terapia dentro, inmersos en este proceso de la pandemia. Y a través de ese evento estuve acercándome a muchísima gente. Cuando se fue difuminando la pandemia, se fue difuminando el interés, porque estábamos ávidos de tener contacto con la gente. Y me quedé pensando de qué forma podía yo llevar este tipo de contacto que yo tenía al mundo real. Cómo hacer pláticas, charlas, cómo aportar algo en la vida de las personas, pero en el mundo real, ya no en el mundo virtual, del Zoom, de Click Meeting, que es la herramienta que yo utilizo. Cómo hacerlo de una forma más cercana. Y de casi 2 años y medio para acá, hago este evento que se llama Burgers and Vino. Si no lo has visto, tienes que verlo. Si no te has apuntado, tienes que hacerlo porque es un proceso muy interesante. En una búsqueda, en un quest con mis amigos,
yo creo que hace cerca de 10 años, empezamos a reunirnos para buscar la mejor hamburguesa de la Ciudad de México. Y era una especie de ritual muy interesante, muy divertido. Íbamos, nos reuníamos, comíamos hamburguesas y platicábamos sobre cosas. Ese ritual lo quise llevar yo al mundo de los negocios. Y una vez al mes nos reunimos en un restaurante que yo decido, porque es mi fiesta, es mi evento, es mi show, es mi espectáculo, es mi reflector. Yo escojo el restaurante, se aceptan sugerencias, por supuesto, y cenamos hamburguesas y las acompañamos con una botella de vino. No es para calificar la hamburguesa, ni mucho menos, simplemente es un poquito para estandarizar el menú y, y que no se complique el tema de la cuenta. La cuenta se divide entre los que vamos. Entonces es muy democrático. Sí se puede pedir otra cosa, pero el chiste es compartir ese proceso de la hamburguesa, porque es muy casual, es muy personal, es muy simple la hamburguesa, muy de manos, no es formal, no es un evento formal. ¿Ok? Entonces, en ese evento nos reunimos a las 7 de la tarde, de la noche, platicamos un rato, 7:30 arranca el evento, y yo, con una serie de tarjetas que he diseñado, fíjate, aquí tengo todos los sabores de lo que hemos platicado durante todos estos 2 años y medio, pongo un tema y discutimos todos. No es una plática mía, en donde yo te doy una charla, tú aprendes, no es una conferencia, sino es un proceso inmersivo en donde todos platicamos, todos comentamos las cosas, todos hablamos sobre diferentes temas que se me van ocurriendo, siempre, 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 con lo que es mi especialidad, que es el storytelling. En esta ocasión vamos a platicar, te voy a contar más o menos cómo se corre un evento de estos. Entonces te contaba que a las 7 nos reunimos, platicamos un poco, no nos presentamos, no nos presentamos quiénes somos. Vienen personas de diferentes industrias, vienen personas de diferentes situaciones, posiciones, ejecutivos, emprendedores, personas sin trabajo, personas normales y comunes, iba a decir señoras o señores de casa, como dice por ahí un personaje de la radio, y platicamos sobre cosas. A las 7:30 arranca el evento, pues, para dar un poquito de espacio a que vaya llegando la gente, y a las 7:30 arrancamos. Planteo el tema. En este momento vamos a hablar sobre storytelling, espiritualidad y storytelling en los negocios. Y es un poco lo que te platicaba con anterioridad. La primera carta es una especie de tarot, es una especie de documento, es una especie de juego en donde vamos repartiendo un poco lo que se va platicando. Y déjame ver dónde está, esta es la primera carta, la carta de introducción, que dice: ¿y si el alma fuera el activo más subestimado de tu empresa? Exploraremos las enseñanzas, doctrinas espirituales como el budismo, el cristianismo, el chamanismo, el taoísmo, para revelar cómo la sabiduría ancestral puede transformar decisiones, liderazgos, culturas organizacionales dentro o hacia afuera de la organización. Espíritu y estrategia no están peleados. ¿Ok? Entonces, planteo de qué se va a tratar el evento y empezamos a platicar. Te voy a comentar más o menos sobre qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre cristianismo, budismo, islam, judaísmo, chamanismo, todas. Hijo. Muchas, incluso el 12, si lo ves, las tribus surf que hay en todas las playas y que vemos gente con pelo largo, con shorts, tienen su propia espiritualidad, que es el mar, que es ya entraremos un poquito en ese aspecto. Vamos a empezar entonces, 7:30 de la noche, empezamos a platicar sobre probablemente Ajá. Ok, perfecto. Sobre el primer tema. ¿Qué pasa si hablamos sobre el cristianismo? Y del cristianismo te voy a contar algo que es sumamente interesante y dice así. El cristianismo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso sabemos, pues, casi el 80 y tantos % del país, o de Latinoamérica incluso, es cristiano, es cristianismo, catolicismo, podemos llamarlo así. El amor prójimo es el mandamiento supremo, ni siquiera lo veo ahí, es el mandamiento supremo en la ética cristiana. No se trata de un sentimiento superficial, sino de un compromiso profundo de respetar, proteger y buscar el bien del
del otro como propio. Tú dime una cosa y empieza a comentar ciertas cosas aquí que te hagan sentido, porque de esto se trata el juego que estamos haciendo el día de hoy. ¿Construyes relaciones sólidas basadas en respeto y ética, reconociendo al otro como igual? Hmm. En los negocios, déjame explicarte que lo que menos hacemos es reconocer al otro como igual. Hay jerarquías, para empezar. Hay pisos en los edificios en donde tenemos más o menos jerarquía. Hay oficinas en donde nuestro gafete no tiene acceso. Hay salas de junta que no podemos utilizar. Y hay cafeteras que no podemos usar en los edificios. ¿Está pasado? Incluso somos distintos, nos tratamos distintos con los proveedores, clientes externos, ¿no? Me tocó trabajar en una compañía en donde las sillas en la sala de juntas del departamento de compras estaban chafeadas a propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues había una silla que era donde se sentaba el director de compras o el comprador, y las otras sillas en la sala de juntas no tenían una llanta, o estaban chuecas, o estaban rotas, para hacer sentir incómodo a la persona. En los negocios lo que menos hacemos es hacer sentir a las personas, al prójimo, como a ti mismo. No hay igualdad. El becario, por supuesto, no tiene los mismos privilegios que ya no digamos que un director, que su posición superior, que el gerente. Y esto sucede muy, muy a menudo. En el piso de recursos humanos tú sabrás que hay cosas mucho más bonitas que en los pisos de otras áreas, ¿no? Ventas muchas veces tiene ciertos privilegios que no tienen las otras áreas. Quiero que me digas tú y que escribas aquí abajo si en algún momento te has sentido tú que no hay una igualdad, que no hay un amor al prójimo, o que tú no tienes ese contacto con el prójimo de una forma respetuosa. Eso nos enseña el cristianismo, el catolicismo, de alguna u otra forma. ¿Te has sentido? No vamos a revisar todas las tarjetas, son 12 tarjetas como te comentaba, pero sí quiero revisar algunas que son interesantes, y lo que te quiero hacer es reflexionar en este momento. Vámonos por el budismo. Vámonos por el budismo, que es algo súper interesante. La ley de la impermanencia, Anika. Todo cambia, nada permanece. Todo es transitorio. Todo fenómeno compuesto es transitorio. Comprender y aceptar la impermanencia, palabra importante y subrayada, impermanencia permite vivir sin apego, sin aferrarse a estados, bienes o identidades. ¿Aceptas el cambio constante como un principio operativo en los negocios? Muchas veces tenemos ciertas problemáticas, situaciones, complejidades en el mundo de los negocios, porque no nos damos cuenta que todo cambia. Todo va a cambiar. Lo que estás viviendo ahorita, créeme, va a cambiar. Lo que te está pasando, bien o mal, bueno o terrible, va a cambiar. Para bien o para mal, las cosas van a cambiar. No hay nada que sea eterno, no hay nada que sea constante, no hay nada que no vaya a cambiar en la vida. Vivimos bajo un proceso de impermanencia total, y eso nos enseña el budismo. ¿Cuántas veces has estado en un puesto y de repente, ¡pum!, te va mal en un proyecto? Se acabó. De repente eres el consentido de la empresa, del jefe, de todo lo que está sucediendo, y de repente llega una nueva persona con una personalidad más fuerte, con un nuevo ejecutivo, con nuevas ideas, con una nueva trayectoria, con 3, 5 años más en carrera que tú, que cuentan mucho. Las cosas cambian. ¿Qué pasa cuando de repente nadie te hace caso? Esto me pasó en alguna ocasión. Yo llevaba un departamento sumamente pequeño, simple, sencillo. No había forma de poder compararme en el mercado que yo tenía. Te lo voy a decir de una vez, ¿para qué nos hacemos los tontos? Yo llevaba la dirección de ventas de retail. Sabemos que los retailers en tecnología no compran, no consumen mucho, a diferencia de un gobierno, a diferencia del sector financiero, que tienen inversiones probablemente 10 veces más grandes que la de retail. Mis, mis, eh, mis éxitos eran enormes para la industria, pero no eran comparables con un éxito en el mundo financiero, hasta que la volé del parque.
hasta que vendí un proyecto brutalmente enorme, gigantesco, que resonó en el corporativo y en todo el mundo. Ese año te voy a contar una cosa bien interesante. En el corporativo hice el quinto proyecto más importante del área a nivel mundial. Ese premio lo recibí solo porque mis jefes, mi jefe, las otras estaban recibiendo los premios de otras áreas, mucho más rimbombantes, mucho más atractivas, que era el sector financiero y el sector gobierno. Recibí el premio solo, pero la directora del área de retail supo quién era yo. Todo cambia. De la noche a la mañana era yo el rockstar. De la noche a la mañana de repente me moví hacia otros aspectos porque sonó muchísimo mi nombre en todos los boards a nivel mundial. Nada es. Dime qué cosas han cambiado en tu vida. ¿Dónde está esa impermanencia que estás notando tú en tu trabajo? ¿Te ha pasado alguna vez que de repente estás arriba y de repente al día siguiente estás abajo y tienes que otra vez subir la escalera? ¿Te ha pasado alguna vez que de repente estás arriba y te toca estar abajo? ¿Te despiden? Ya me han despedido 4 veces y siempre hay que empezar de nuevo. Un buen año, un mal año, un buen año, un mal año, un buen año, un mal año. Y esto sucede, ojo, en la parte personal, profesional, emocional, espiritual. Dime y escribe aquí abajo. Anda, hay varias personas ahí conectadas, los estoy viendo. Díganme qué está sucediendo en sus vidas y si han tenido cambios de ese tipo y cómo los han resuelto. Ahí está. Las palabras claves, flexibilidad y adaptación. Si no eres flexible, pierdes por completo todo lo que está sucediendo. Vamos a otra tarjeta. El Islam no por otra cosa, Esta lección es para otra cosa. El judaísmo tampoco. ¿Cuál quería yo? El taoísmo es más complicado. Vamos a hablar sobre yoga. ¿Quiénes de ustedes hacen yoga aquí? Creo que muchas personas y en los últimos años, los últimos 10 años, se ha multiplicado brutalmente. ¿Dónde está yoga? Aquí está. Aquí están mis tarjetas, Entonces, lo que hago es 7 y media de la noche estamos cenando. Imagínate que estamos platicando y empieza a ser una conversación interesante porque esta pregunta se la hago a alguien que veo yo. Yo ya sé de qué va esta tarjeta y veo una persona, empiezo a leer a las personas y digo, esta persona creo que es la veo un poco tensa, un poco, así como rígida. Y le pregunto sobre el yoga. Mi querido amigo, es más, les paso las tarjetas para que ellos las lean. Y él dice, cuerpo, mente, espíritu, respiración en beneficio de uno. Eso es el yoga, básicamente. El yoga es una filosofía física, espiritual, en beneficio de la salud. Flexibilidad, fuerza, postura, respiración, meditación y paz interior. Conexión interna y equilibrio. Pregunta para la mesa. ¿Una empresa fuerte pero inflexible se quiebra? ¿Una empresa flexible pero débil se desploma? ¿Estás en equilibrio? Y esto nos pasa muchas veces, ¿no? Siempre estamos inmersos en los procesos de negocios. ¿Te hace sentido? ¿Cómo son los procesos? Los procesos, además, si son ISO 9000, bueno, olvídate porque están en un manual y tienen que estar, son así, inflexibles por completo. No hay forma de cambiarlos, de moverlos, de hacerlos. Somos completamente inflexibles en el mundo de los procesos. Y las empresas son así. Tienen que serlo de cierta forma. Sin embargo, necesitamos flexibilidad porque somos personas, porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque cambiamos, porque tenemos sube y bajas emocionales. ¿Dónde está la flexibilidad y dónde está la fuerza que tiene que tener una empresa? Palabras claves: fuerza y flexibilidad. En alguna ocasión, te voy a ser honesto, yo no llegué a mi cuota, yo no llegué a los números que debía y sin embargo me llamó Recursos Humanos y debían moverme hacia otra área o cambiar todo lo que estaba sucediendo en mi proceso. Y hubo una flexibilidad en el sentido de que revisamos qué es lo que estaba sucediendo. Sí, el mercado, sí, situaciones personales, sí, el equipo, sí, los productos. Todo eso te lleva a la flexibilidad de qué podemos cambiar y aprender de esta situación. Si bien un proceso es rígido, una empresa tiene que ser flexible, porque si no, entonces se rompe.
Hablamos de empresas como Google, por ejemplo, que son sumamente flexibles en ciertas cosas. Hablamos de las nuevas formas de management, en donde se puede, no se tiene que ir a la oficina, podemos ser flexibles en ello, ¿no? Las tecnologías nos permiten ser mucho más flexibles, mucho más adaptables a lo que es el mundo actual, no estar, podemos estar virtualmente. La flexibilidad de los horarios de trabajo. ¿Te acuerdas antes? No sé si tú te tocó alguna vez o los relojes checadores que te contaba tu papá o lo veíamos, por ejemplo, en los Picapiedra. La inflexibilidad en los horarios. Tenía una razón de ser, pero hoy en día ya no es así. ¿En qué parte, pregunta importante, en qué parte de tu trabajo, de tu operación, y quiero que lo escribas aquí abajo, por favor, puedes ser flexible y en qué parte debes ser rígido? ¿Dónde puedes ser un poquito menos flexible? Y ahora imagínate que esto son las 8 de la noche y estamos ya empezando a cenar las hamburguesas y se la hice yo a una persona que es completamente rígida. Incluso llegó de traje. Hoy en día, en este siglo, llegó de traje, con sus lentes redonditos así, perfectamente bien engominado. ¿Te imaginas a esa persona cuando le hago esta pregunta? Rompes completamente todo lo que está pesando y lo que está sucediendo en su cabeza. Bien, vámonos. No hay preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, los estoy diciendo. Eh, Me dicen por aquí, la cadena alimenticia de las ventas pone al cliente al niveles sumidos, semidios, y de ahí todos los demás están abajo. Sí, exacto, exacto. Hay, una, hay un sistema, hay una forma de trabajar. ¿Ven? Ya empiezan a ver así como que intereses de contar cosas. Voy a estar contestando, aunque no estén en vivo, lo estén viendo grabado, voy a estar contestando, voy a estar checando este episodio porque es sumamente interesante. Entonces, sí, tenemos esa parte en donde hay roles, ¿no? En las organizaciones. Hay personajes en donde tiene que ser así, tiene que ser así. Finanzas tiene que ser así, recursos humanos tiene que ser así. Eh, eh, la asistente de dirección general, ¿cómo debe ser? Bueno, policía, así fuerte, ¿no? Me acuerdo de una colega que era asistente de nuestra área de marketing, hasta que nuestro personaje se hizo director general. Cambió por completo su rol. Una flexibilidad brutal de esta mujer para mimetizarse. Eh, Esta podría ser... No, quiero irme, ¿sabes a cuál? Es que ya me estoy emocionando con este tipo de cosas. Vámonos a esta parte... Uy, el chamanismo. El chamanismo es sumamente interesante. Te voy a leer qué dice aquí. Que tu palabra sea clara como el fuego, que tu acción sea firme como la tierra, que tu intención vuele como el aire y que tu corazón fluya como el agua. Actúa con impecabilidad. Pregunta. ¿Lideras desde de la coherencia interior? Ser impecable significa actuar desde un lugar de conciencia, sin traicionarte, sin desperdiciar energía en juicios, quejas o autotraiciones. Es hablar con la verdad. Muchas veces en el chamanismo lo que se dice es, y esto es súper importante, porque lo que tú dices es lo que el universo escucha, lo que los elementos llevan a los espíritus y los espíritus te ayudan a que concilien las cosas y se creen las cosas. En el chamanismo lo que se dice es lo que puede suceder. Lo que la palabra habla es un hecho. ¿Por qué? Porque hay testigos en todos lados. Entonces lo importante es qué tan impecable eres a la hora de decir las cosas y tener la coherencia de responder a ellas. Todo lo que dices se cumple, todo lo que haces tiene que ver con lo que prometiste. La impecabilidad es uno de los valores más importantes del chamanismo y es probablemente en los negocios lo que menos hemos estado, lo que menos vemos, ¿no? Vemos las noticias de negocios y bueno, antes las noticias de negocios eran subió y bajó, merge y quiebra y nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos productos. Hoy en día es muy, muy parecido a lo que es el TV y Notas y todas estas revistas
de espectáculos en donde hablan de chismes, ¿no? Hoy en día hablamos de chismes en los negocios más de lo que sucede. ¿Por qué? Porque los directores hablan sin esa impecabilidad que existe, ¿no? De repente están hablando de ética y los agarran en movidas ahí extrañas. De repente están hablando de ciertas cosas y hay pues cosas raras, ¿no? Vemos el ejemplo de lo digo, no lo digo, no lo voy a decir. Hubo hace tiempo una marca de autos alemana que presumía de sus procesos completamente verdes. Y lo que sucedió fue que de repente los agarraron con una manipulación en sus reportes de contaminación. ¿Lo recuerdan? Ya no hablemos de Enron, ya no hablemos de WeWork, ya no hablemos de otras empresas que tienen ahí una reputación medio rara, ¿no? Así es que la pregunta es, ¿trabajas con impecabilidad y coherencia? Somos humanos y es difícil, siempre resbalamos, pero ese margen de error, ¿de qué forma lo podemos reducir al máximo? ¿Sí? Y vámonos por la última. Te voy a contar más o menos de qué va este asunto. Tenemos esta es la que yo quería platicar. Me iba a contarte las otras, pero bueno, vámonos por esta. Después de una ola viene otra. Un surfer no lucha contra el mar, no lo conquista, lo escucha, lo interpreta, lo honra, danza con él. Esta tribu moderna entiende que todo es cíclico. Vendrá otra oportunidad después de la que se fue. Está presente y goza el momento sin arrogancia. ¿Estás atorado en una revolcada? ¿Cuánto tiempo llevas esperando tu siguiente ola? Imagínate que te sale esta. Y estoy seguro que ahorita ya viste y dijiste, estoy en una revolcada. ¿Por qué? Y te voy a contar por qué. Porque el 2025, si tú estás viendo esto en otro año, imagínate que sea relevante esto como para que lo estés escuchando en el 2040. Si estás en el 2025, este año ha sido un año particularmente complicado. Tenemos una nueva administración en México, tenemos una nueva administración en Estados Unidos que ha movido todo lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos conflictos normal, ¿no? En todo el mundo, en Ucrania, Rusia, en Palestina, Israel, tenemos conflictos, marchas, tenemos censuras, tenemos complicaciones por todos lados. Siempre estamos en una revolcada, siempre nos está dando la ola y de repente empieza el año y tú estás en medio de la ola y te está revolcando y te está cayendo y te está llevando y apenas alcanzas a salir cara a la cabeza y decir, ya no, por favor, ¡pum! Otra ola, otra ola, otra ola. Si tú no tomas el control de lo que está sucediendo en tu vida, siempre vas a estar revolcándote en una ola. Es parar, centrarte, definir, pensar, y lo que hace un surfer es agacharte y pasar la ola por abajo hasta el otro lado. Del otro lado no hay revolcadas. ¿Me sigues? Es muy sencillo. Eso nos enseña las tribus surf. Y después, lo más importante es, después de una ola, viene otra ola. Muchas veces, hubo una vez que alguien, en una entrevista de trabajo, me ofrecían una chamba interesante, pero no era como muy, no era un gran cambio. Pero esta persona, que aún la recuerdo, de las pocas personas que en tu vida hacen un cambio, me dio un consejo muy interesante. Y lo que me dijo fue, crecer duele. Se me quedó grabado. Y me dice, si no tomas esta y si no tomas la que sigue, vas a quedarte atrapado en una revolcada y en otra revolcada, porque no estaba yo a gusto en donde estaba yo trabajando. Crecer duele. Y finalmente me puse a pensar, esta ola se me fue, pero la que sigue puede ser la buena. Y como buen surfer está sentado en la tabla, ya los ves que están así sentados en la tabla, viendo el mar, leyéndolo, escuchando las olas, disfrutando la brisa, esperando la siguiente ola. Pero la esperas en acecho, la esperas en acción. No la esperas así como, pues a ver a qué hora llega, qué hueva. La esperas en acción, la esperas y cuando llega la ola, entonces la tomas. Las tribus surfers nos enseñan eso, que después de una ola que se te fue, siempre hay otra atrás. A menos de que estés en depresión o no quieras verlo
o estés enojado con el mundo, contigo mismo, y digas, ya, carajo, ya no quiero nada. Esperar la otra ola y humildad son las claves de estas palabras. Muy bien, bueno, pues hicimos un ejercicio muy cortito. Imagina que estos son ya las 9:30. Hemos pasado por pues, todas estas tarjetas y hemos escuchado sobre todo no lo que yo pienso, sino lo que piensan las otras personas. Y además yo puedo intervenir, puedo decir que sí estoy de acuerdo, puedo decir que no estoy de acuerdo, puedo intervenir con una historia en esta cena de hamburguesas. Para este momento ya estamos pidiendo café, postre y cerrando. Y lo que voy a hacer es ahora la última tarjeta, que es la conclusión. ¿Dónde estoy? Ah, es esta. Conclusión. Y voy a leer, son 7 preguntas que lo que quiero es reflexiones. Ya que nos vayamos, ya que estés en el coche, ya que estés en tu casa, estés desayunando al día siguiente con tu familia, quiero que reflexiones sobre una de estas preguntas. Las 5 voy a leer, por ejemplo, que es una que no platicamos. Pones tu atención en el sitio correcto, tu energía se aprovecha. Y muchas veces, esto es súper importante, que esta viene del Qigong, es si tu atención está en donde tiene que estar. Tu atención está, por ejemplo, y lo platicaba en una sesión con un grupo que tengo los martes esta semana, tu atención muchas veces está en el KPI equivocado. Tu atención, por ejemplo, está en el horario de entrada de tus empleados, de tus colegas, pero no está en los resultados. Eso como que no está bien. O está en el horario de entrada, pero no en el horario de salida. No está tu atención en la carga de trabajo de las personas. Y dices, es que no trabajan más, no, es que no les tienen, no hay más horas. ¿Dónde está tu atención? ¿Está en el sitio correcto en donde tiene que estar? ¿Está en la asignación de tareas correctas para tu equipo? ¿Está en la asignación de tiempos? ¿En el balance, en la carga de trabajo de cada uno de ellos? Siempre hay alguien que le cargas la mano porque es el bueno, el que responde, el que no llora, el que no se queja. ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde tienes la atención de tu equipo? ¿Los estás apapachando de repente cuando hay un éxito? ¿Los estás regañando de una forma positiva cuando hay errores? ¿Dónde está tu atención cuando estás trabajando? Y puse este ejemplo porque se me ocurrió, ¿no? Pero cuando estás trabajando con con las personas de tu equipo. Escribe si tu atención, piénsalo, reflexiona, tómate un cafecito, relájate y dime si tu atención está en donde tiene que estar. Te puedo decir que no es así. Te puedo decir que durante el trabajo te estás preocupando por cosas personales y te puedo decir que durante tu vida personal, el domingo y el sábado, te estás preocupando por cosas del trabajo. Tu atención tiene que estar en donde tiene que estar. Y eso es uno de los trabajos espirituales más complicados. Sentarte a disfrutar el atardecer, la comida con tu familia o el mezcal o el martini con tus amigos. Pero también disfrutar esa junta de trabajo en donde has obtenido resultado, donde tienes retos, donde vas a crecer intelectualmente, en donde vas a hacer ciertas cosas. Bueno, pues ahí está. La lección de hoy era esa, ¿no? ¿Qué tanto la espiritualidad puede ser útil en los negocios? Yo soy de la idea que mucho. Llevo estudiando este tipo de procesos espirituales durante, te diría que al menos 15 años o más, a lo mejor 16, 17, 18 años. Y, y cuando los integras en tu vida, hay una capacidad y una habilidad mayor para resolver los problemas, porque no solo lo haces de forma racional en lo que aprendiste en la escuela, no solamente utilizas la mente, la cabeza, los procesos racionales, utilizas la parte emocional, utilizas la parte espiritual de tu organismo, de todo lo que tienes en estos procesos. Y es sumamente importante poder utilizar estos consejos que verdaderamente valen la pena. Me dicen de este lado, mi querido amigo, te mando un abrazo, Ernesto. Saludos, Rodrigo. Qué buena concordancia de espiritualidad y storytelling, de negocio y de vida. Te veo pronto. Ojalá que nos veamos pronto. Tenemos pendiente, ¿desde cuándo? Hijo, ya ni me digas, Ernesto, ¿desde cuándo tenemos pendiente vernos? Ojalá que nos veamos en alguna ocasión en uno de estos eventos que son
buenísimos y hay que exportarlos estos. ¿Tú quieres hacer uno de estos eventos en tu empresa? Ojo, porque podemos hablar de varias cosas haciendo esta dinámica. Y vale la pena, aquí este sí es el anuncio para que veas. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no platicamos sobre esto? Y esto puede ayudarte muchísimo en el desarrollo de procesos importantes en tu negocio, en tu organización, y son procesos reflexivos. Esto va más allá de una conferencia. Es una conferencia inmersiva de 3 horas en donde trabajamos con las manos en estos temas que hay diversos, Pregúntame y vamos a platicarlo. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes, que tengo algo que platicarte. Ojalá, no voy a dar spoilers, pero nos vemos para seguir platicando sobre estos temas. Gracias a los que están aquí. Y si tú tienes algunas ideas, ponlas aquí, escríbelas, compártelos. Ándale, vamos a jugar el juego. Ahí está.